la bendición de Dios, y el Espíritu Santo usó las cuerdas vocales del reverendo Ismael para darnos una profecía que escasamente duró cerca de 2 minutos. Esa es una de las características de las genuinas profecías. Las profecías del Espíritu no son profecías kilométricas, ni son profecías como una longaniza que llenan páginas y páginas y páginas y páginas. Esas profecías tipo longaniza no proceden del Espíritu Santo. Esas son unas mezclas extrañas que hay allí. Las profecías genuinas están en la palabra de Dios, la que se llama profecías infalibles. ¿Por qué son infalibles? Porque proceden del Dios vivo, del Dios verdadero, proceden de la sabiduría y de la inteligencia de Dios. Por eso se llaman profecías infalibles, porque no tienen error, no tienen equivocación. Luego están las otras profecías que proceden de Satanás y de su ejército de ángeles, que son las profecías de los espíritus engañadores o doctrinas de demonios. Y luego están las profecías como don de profecía, que son aquellas profecías donde el Espíritu Santo toma el vaso que Él quiere tomar y da esa profecía. Pero esa profecía, aunque es una profecía por el don de profecía, no es una profecía infalible. La profecía, esa profecía es falible, es decir, puede tener errores. ¿Por qué puede tener errores? Porque el hombre o la mujer o la persona que recibe esa profecía no tiene ni la capacidad, ni la experiencia, ni la experticia para profetizar, y se mezcla con emociones, y se mezcla con sentimientos, y se mezcla con pensamientos. Por eso la Biblia dice que esa profecía, antes de ser creída, antes de ser aceptada, debe ser examinada, debe ser juzgada. Cosa que no se hace hoy en día. Internet, YouTube, todo eso está lleno de profecías. Hoy cualquiera, hombre, mujer, de cualquier edad, agarra una cámara y se pone a profetizar. La mayoría de esas profecías son locuras. Nada tienen que ver con la palabra de Dios. La mayoría de esas profecías es producto de la imaginación de las personas que profetizan. El otro detalle importante de esas profecías, que nadie las supervisa, nadie las monitorea, nadie las examina, sino que esas personas, quien quiera que sea, se paran allí con una cámara y empiezan a decir cosas que Dios les dijo, que el Espíritu Santo les dijo, que tuvieron una revelación. Las dejan allí en YouTube, y luego el incauto, el ignorante, el creyente sencillo, que no está bien formado en la Escritura, las oye, las ve, y enseguida le da crédito a ellos. Y no solamente que le da crédito a ellos, sino que comienza a repetirla como loro. Y eso lo que trae es confusión, que es lo que hay ahorita en Venezuela. Mucha confusión, con una cantidad de hombres y mujeres, no solo de Venezuela, sino del extranjero, que están profetizando. Llevan años profetizando y la profecía nunca se les cumple. Y como nunca se les cumple, la repiten y la repiten y la repiten y la analizan y la vuelven a analizar. Entonces, eso es lo que yo llamo una obsesión profética. Hombres y mujeres que tienen una obsesión, una manía de profetizar. Profetizar siempre lo mismo, siempre lo mismo. No traen absolutamente nada. Son profecías antiquísimas que no han sido evaluadas, no han sido juzgadas, no han sido estudiadas a la luz de la palabra, y siempre las personas tienen esperanza de que algún día
esa profecía se cumpla, sea buena o sea mala. Y eso es lo que genera esa angustia, frustración. Tenemos que sujetarnos a la palabra escrita de Dios, y toda profecía, sueño, visión, experiencia, éxtasis, revelación, lenguas o interpretación de lenguas tienen que ser juzgadas por la palabra de Dios. Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, dice: no debemos menospreciar las profecías, es decir, tenerlas en poco. La profecía no se menosprecia, la profecía se juzga, se evalúa y se examina a la palabra. Si la palabra no lo aprueba, esa profecía no procede de Dios. No importa quién sea la persona que esté profetizando. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces vamos a avanzar con todo esto que tenemos aquí. Otra cosa que quiero decirles, lo que les voy a explicar en este análisis que hice de esta profecía del 13 de febrero, no significa que esta sea la última palabra, no significa que yo tenga la última palabra. Usted no está en la obligación de creer todo lo que yo voy a explicar aquí. Usted está en la obligación de evaluarlo, de analizarlo. Pero este es mi análisis, este es mi estudio. Esto es mucho tiempo de oración estudiando la palabra y evaluando. Hice una investigación profunda, está bien documentada en este tiempo que tengo. Por supuesto, no voy a dar toda esa documentación, pero estoy bien documentado, bien preparado con todo esto. Y como decía nuestro pastor David, tengo años estudiando la profecía, años analizando la profecía, haciéndole un seguimiento a Venezuela. Y quiero decirles que en mi análisis sobre lo que ha pasado, está pasando y seguirá pasando en Venezuela, toda esta problemática en mi análisis viene desde 1983. 1983 es cuando empezaron los grandes problemas de Venezuela, y eso fue el 13 de febrero de 1983, cuando aquí se decretó lo que se llamó, cuando era presidente Luis Herrera, el Viernes Negro. Fue cuando vino la devaluación del bolívar con relación al dólar, y a partir del 83 el bolívar se ha seguido devaluando. Y hoy en día, bueno, tenemos cifras astronómicas con relación al dólar y al bolívar. Con esto quiero dejarles muy claro que esto tiene muchos años. A la vez quiero decirles que Venezuela en los años 50, 60 y 70 fue el primer país del mundo, de Latinoamérica y del mundo, que la inflación era 1 dígito y luego 2 dígitos. Venezuela ocupó el primer lugar del mundo de tener una economía estable, tranquila, el poder adquisitivo como ninguna otra nación. Venezuela era modelo para las naciones del mundo en cuanto a economía, en cuanto a educación y en cuanto a proyectos. Pero hay causas por las cuales Venezuela se fue derrumbando, y todavía el derrumbe no concluye. Esto va a seguir, esto va a continuar, salvo que Dios intervenga. Pero Dios no podrá intervenir si la iglesia de Cristo en Venezuela no hace lo que tiene que hacer. La iglesia es corresponsable con todo lo que está pasando en Venezuela. Vamos con la presentación de lo que voy a explicarles. Les repito, estos son mis investigaciones, mis análisis.
Usted no tiene que tragarse todo esto. Usted lo puede cuestionar, argumentar, pero por supuesto no aquí porque no hay tiempo. Por eso me salvo yo. Ok. El tema de esta conferencia, de este desarrollo, es el yugo que el Señor le puso a Venezuela y su condición para romperlo. Vea bien lo que está allí. El yugo que el Señor le puso a Venezuela y su condición para romperlo. Esa fue parte de la profecía que el Espíritu Santo dio el 13 de febrero del 2018. Y ahora usted verá toda la explicación que voy a dar, pero yo quiero que usted se le grabe eso que está allí. Nosotros tenemos muchísimos años. Cuando digo nosotros, usted no estaba allí. ¿Por qué usted no estaba allí? Porque desde los años 70 nosotros venimos clamando por Venezuela, intercediendo por Venezuela. En la época de los 70, 71, 72, Dios ungió al evangelista Fermín Cova, que ya está en gloria, y fue uno de los primeros que trajo un mensaje claro de lo que vendría para Venezuela. Le estoy hablando de los años 70. Desde los años 70 Dios ha hablado y ha llamado al pastorado, ha llamado a su pueblo a orar, a clamar, a hacer los cambios. Hoy, 2018, Dios da esta profecía, y con esta profecía, en mi caso particular, entendí claramente el porqué todavía los problemas de Venezuela no se han resuelto ni se van a resolver. Y aclaro, estos problemas vienen desde 1983. Esa es mi análisis y mi conclusión. Lo que yo no sabía en mi análisis de años y de clamores en todo el país permanentemente con todo tipo de hombres y mujeres, era esta novedad: que el Señor le había puesto un yugo a Venezuela. Quiero que lo entienda. Allí dice el yugo que el Señor le puso a Venezuela. ¿Cuándo le puso el Señor ese yugo a Venezuela? Cuando se habla de yugo, se está hablando, se enyugan normalmente los animales, especialmente en la época de años atrás, la agricultura, los campos, la manera de trabajar los campos era con 2 bueyes o con otro tipo de animales, se enyugaban. Siempre estaba un buey experimentado y un buey aprendiz. Al enyugarse se amarran completamente con el cuello para que no se movilice. Y el buey experimentado va enseñando al buey que no está experimentado para arar la tierra, hasta que ese buey aprende y luego sigue ese proceso. Pero cuando se habla de yugo, estamos hablando de 2 personas, o de 2 animales, o de 2 países. El yugo no es unilateral, el yugo requiere 2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hay un yugo. Señor le puso un yugo a Venezuela. Ahora, cuando yo escuché esa profecía, inmediatamente yo recibí testimonio en mi espíritu que esa profecía procedía de Dios, pero por supuesto no la entendí. Cuando la entendí, cuando me dediqué a orar, cuando la entendí, cuando me dediqué a estudiar profundamente la palabra sobre lo que es enyugar una nación. Y entendí, número 1, que claramente Dios le puso un yugo a Venezuela. Número 2, entendí cuál fue el país en que Dios enyugó a Venezuela. Número 3, entendí que Dios puso una condición
para romper ese yugo que Él mismo puso. Entonces, esto me aclaró a mí perfectamente el panorama. Y en la medida en que Dios me abre puertas y en la medida en que los pastores me abren puertas, yo estoy visitándoles y enviando información sobre este tema. Allí dice, y su condición para romperlo. Es decir, si el yugo lo puso Dios, no hay manera que nadie quite ese yugo. Si el yugo lo puso Dios, está bajo la potestad y la soberanía de Dios de quitarlo o dejarlo más tiempo. Pero Dios puso allí una condición y la profecía fue clara. Hay una condición para romper ese yugo. Adelante. Ok. Aquí tenemos que algo que ustedes ya conocen, que se llama Realidad Profética de Venezuela. Este es un folleto, esto no es un libro, este es un folletito de 20 páginas. Esto tiene solo 6 profecías. Hace años escribí esto, que es una compilación de solo 6 profecías, de las muchísimas profecías que evalué, que estudié, que analicé. Profecías con relación a Venezuela de venezolanos, profecías de pastores, hombres y mujeres del extranjero que hablan y hablaban de Venezuela. De todas esas profecías, que pasan de 300 profecías, solo encontré 6 que tienen que ver directamente con Venezuela y todo lo que está pasando con Venezuela. Con esto no quiero decir que las otras no tienen nada que ver con Venezuela. Ese es un tema aparte. Lo que quiero significar que estas 6 están entrelazadas, interconectadas y no se pueden separar la una de la otra. Tienen una secuencia cronológica. Pero la profecía número 7, por eso puse allí 1963-2018. ¿Cuál es la del 2018? La de este año, la de febrero. Por supuesto, no la puedo insertar aquí. Este folleto actualmente está en 250, 300 millones de bolívares a ser 1000. Por supuesto que no lo puedo hacer, no tengo ese dinero ni tampoco voy a invertir, aunque me lo regalaran, no voy a invertir 300 millones de bolívares para hacer esto. Ya está puesto en internet, está colgado en internet, en PDF, el que lo quiera ver, busca la página y allí está este folleto. Esta profecía, la última, no está inserta allí todavía. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que estas profecías 1963-2018, ya yo he explicado en muchos lugares esas profecías. No tengo tiempo para explicarlas aquí, pero voy a ir lo más rápido posible y darles unas pequeñas reseñas. Lámina que me sigue. Ok, aquí está la primera profecía o la primera revelación. Usted no había nacido. Muchos de ustedes lo habían nacido. Esto fue en 1963. ¿Qué quiero decirles con esto? A veces la gente ve esto, lee esto y no lo entiende. Ahora no sé por qué no lo entienden. Allí está bien claro que Dios le reveló a este pastor Mariano Pérez, que está en gloria. Él partió hace unos 6 años, se fue como a los 90 años de esta tierra. Pero en 1963, ese pastor en el pueblo de Temblador, estado Monagas, se retiró. La época de los 60, la época de los 70 y cerca de los 80, era una iglesia distinta. Era la época en que la iglesia realmente ayunaba. Era la época en que la iglesia realmente vigilaba. Era una época de una iglesia despierta, de una iglesia avivada, sin mezclas carnales y mundanas. Una iglesia que vivía para Dios.
Y esa iglesia, el liderazgo, ayunaba realmente, oraba, se vigilaba en esa época. Él solo, ese pastor, se retiró en ayuno y en oración y se metió en un monte por allá en Temblador. Y él le hizo una pregunta al Señor. Él fue con una inquietud. Su inquietud fue: Señor, muéstrame el futuro político de Venezuela. Esa fue su oración. Él no estaba pidiendo harina, pan, ni aceite, ni arroz, ni efectivo, porque en esa época no había ese problema. Pero Venezuela vivía un problema político muy duro, muy grande. Era la época de la guerrilla, era la época de los golpes de estado, del carupanazo, del porteñazo. Era una época complicada, era la época cuando se le hizo un atentado a Rómulo Betancourt. Y él le pidió a Dios: Señor, muéstrame el futuro político de Venezuela. 1963. Dios le mostró. Y así como esta pantalla gigante, él cuenta que mientras estaba en oración, él vio una pantalla gigante allí en el espacio donde él estaba. Y allí él vio todos los presidentes que gobernarían a Venezuela desde Raúl Leoni, que fue en 1963. Él vio en un orden cronológico la silla presidencial y todos los presidentes que se sentaron en la silla presidencial, y vio las 2 veces que se sentó Carlos Andrés Pérez, las 2 veces que se sentó Caldera. Pero cuando él está esperando que se siente el sucesor de Caldera en su segundo gobierno en el 93, él se quedó observando a esperar quién iba a ser el sucesor de Caldera, y él se quedó asombrado porque la silla quedó vacía. No hubo sucesor de Carlos Andrés Pérez, de Caldera. Lo que él vio fue un árbol grande que se levantó detrás de la silla donde estaba sentado Caldera, un árbol inmenso, gigantesco, y él estaba pendiente porque la silla estaba vacía. Él había visto a todos los presidentes. Él está en el 63. Ve a todos los presidentes que se sentaron. Él está esperando quién es el sucesor de Caldera. La silla seguía vacía. ¿Qué fue lo que él vio? Que detrás de la silla se levantó un árbol que creció muchísimo. Y él pendiente de la silla seguía vacía. Caldera seguía en la silla, el árbol inmenso detrás de Caldera. Y en una de esas, Caldera desapareció de la silla, nadie se sentó en la silla. Y lo que él vio luego, que lo asombró y que por supuesto no lo entendió, y todavía a esta época no lo hemos podido entender, él vio una gran hacha. Él no sabe de dónde salió esa hacha. El hacha venía a una velocidad vertiginosa por los aires. El árbol está de esta manera, alto. El hacha vino en esta forma, el filo del hacha vino para cortar el árbol por la mitad. Cuando el hacha estaba cerca del árbol para picarlo por la mitad, el hacha se enderezó. Y en vez de entrarle al árbol y picarlo por la mitad, el hacha le entró al árbol de esta manera, no picó el árbol, lo abrió, lo hendió. Y cuando el árbol se abrió en 2 partes, él lo que vio fue que del centro del árbol, cuando se abre, salió una mancha roja gigantesca y cubrió la silla presidencial que estaba vacía. Cuando él está atónito observando eso, él oye la voz del Espíritu que le dice: este es el futuro político de tu país. Y terminó. Entonces, esa es una revelación profética que mostró claramente el futuro político de Venezuela. Toda esa profecía está cumplida. ¿Qué es lo único que falta?
de esa profecía, que el hacha abra el árbol, salga la mancha roja. No se sabe a estas alturas qué será eso, pero esa profecía está completamente cumplida. La mina que sigue. Esto fue en 1983. Esta fue una experiencia personal que yo tuve. En esa época, en los años 80, yo andaba con un equipo de hombres y mujeres fundando iglesias en distintos países de América Latina. Estuvimos fundando iglesias en Europa, norte y centro de África. Era esa época de un trabajo misionero intenso que Dios me permitió realizar. Yo preparaba hombres y mujeres, Dios nos daba los países, fundábamos iglesias en todos esos países. Y en un viaje de eso, venía yo del norte de África y estaba allí. Estábamos ayudando a una pequeña iglesia en Tarrasa, Barcelona, como de unos 20 hermanos de españoles. Y cuando yo estoy testificando de mi viaje del norte de África, fui visitado por el Señor, fui lleno del Espíritu, comencé a llorar. Yo no entendía por qué yo lloraba. Me di cuenta que era una experiencia real de Dios. Le dije a los hermanos españoles que podían retirarse porque yo sabía que ellos no iban a entender nada de eso. Nos quedamos unos solos hermanos, el equipo que estábamos. Yo tuve esa experiencia sobrenatural, caí al piso, lloré desconsoladamente. Mientras lloraba y gritaba por el dolor que sentía, yo no comprendía absolutamente nada. De pronto me puse de pie y en una de esas que abro la boca, de mí salió una voz como de trueno. Y la voz de trueno por mi boca decía como un lastimero llanto: ¡ay! 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 ¡Pobrecita, pobrecita! Mi amada Venezuela, pobrecita, mi amada Venezuela, nación próspera, nación pujante, Venezuela, eres cabeza de naciones, Venezuela. Pero me diste la espalda, Venezuela. Te llenaste de soberbia, te llenaste de vanagloria. Ay, 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 Venezuela, mi amada Venezuela, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Me diste la espalda. Ahora, Venezuela, Venezuela, te convertirás en la cola de las naciones del mundo. Venezuela, las naciones se burlarán de ti. Serás el hazmerreír de las naciones del mundo. Venezuela, te arruinarán, te arruinarán, te saquearán. Ay, 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 Venezuela. 1983. 2018. Todo eso está cumplido. Y todavía falta el pedazo más terrible. La mina que sigue. 1984. El sueño profético de Carlos Jiménez. Carlos Jiménez ya está en gloria. Tuvo esa experiencia en el Parque Naciones Unidas. 5 de enero de 1984. Había una convención de jóvenes a nivel nacional. En esa convención de jóvenes, cerca de 8,000 jóvenes y otros ministros estaban allí en el paraíso, en el Parque Naciones Unidas. El pastor Carlos Jiménez, el 5 de enero en la madrugada, tuvo 2 sueños, uno tras del otro. En el primer sueño, él tiene una experiencia terrible. Y en esa experiencia él vio, en ese sueño profético, que en Venezuela se había desatado una guerra civil muy grande. Y él empezó a ver el enfrentamiento que había, especialmente en Caracas. Un enfrentamiento con morteros, con todo tipo de armamento. Esto continuó por Valencia, Maracaibo, San Cristóbal, todas las ciudades principales. Hubo un
un enfrentamiento que se llamó guerra civil. Cuando él tuvo esa experiencia, él en el sueño, el Espíritu Santo le dice: Carlos, vete de Venezuela. Y él no entendía, pero ¿por qué me voy a ir, Señor? Vete de Venezuela. Se fue. Él despertó llorando, quebrantado, se tiró de rodillas a interceder por Venezuela. Él no entendía lo que estaba pasando. Ahí estuvo como 2 horas de oración. Se volvió a acostar. Cuando se vuelve a acostar, nuevamente el sueño continúa. Entonces viene la segunda parte del sueño. Él regresa otra vez a Venezuela. Y cuando él estaba en el aeropuerto internacional de Maiquetía, él vio la diferencia. Hubo un cambio de ese enfrentamiento que hubo, terrible, que fue terrible. Hubo un ganador. El que ganó en esa guerra civil se posesionó y se estableció en Venezuela una dictadura férrea. Y él se fijó en los uniformes. Todos tenían un uniforme distinto, todo era el mismo uniforme. Él pudo ver que tenían cada uno una gorra, pero en el centro de la gorra había una estrella roja. Cuando él está allí para chequearse el equipaje, hay otro evangelista delante de él que también va a chequear el equipaje. Los soldados que están allí le empiezan a revisar el equipaje a ese evangelista. Cuando meten la mano en el fondo de la maleta, dice Jiménez, que al evangelista le sacaron una Biblia. Claro, no me imagino, está grande así. Le sacaron una Biblia y el soldado le preguntó: caballero, ¿usted sabe que este libro está prohibido en este país? Y el evangelista empezó a discutir con él. Cuando Jiménez se iba a meter para defenderlo, el evangelista lo miró a los ojos y le dijo que no. El otro soldado le dijo: usted, señor, pase. Cuando él pasó, llegó a Caracas. Cuando él llegó a Caracas, todo estaba desolado. El ejército estaba en la calle y comenzó a visitar las distintas iglesias que él conoce. Una de los templos, o 2 o varios, estaban totalmente quemados, los templos vacíos, y otros los utilizaba el ejército. Él empezó a preguntar: ¿dónde están los evangélicos aquí de Caracas? Y alguien le contestó: los evangélicos. Y lo llevó a un sitio muy alto donde estaba un gran número de evangélicos, hombres y mujeres, en celdas. Cuando él llegó y vio aquello, le dio mucha tristeza, mucho dolor, y empezó a gritar: Cristo vive, Cristo vive. Un guardia, un soldado que estaba allí, se le acercó y le dijo, lo apuntó y le dijo: tú fuiste el que gritaste Cristo vive. Y él en el sueño le dijo: sí, yo fui, yo también soy cristiano, vamos a gritar. Y comenzaron a gritar. Entonces el primer sueño tiene que ver con una guerra civil. El segundo sueño tiene que ver con la persecución y el cautiverio de la iglesia evangélica. Nada de eso está cumplido. Eso, lo que hay son escenarios. Lámina que sigue. Luego viene la experiencia de Fermín Cova. Fermín Cova ya está en gloria. El llanto de la Danta. En esa experiencia, Dios le revela a Fermín Cova en el 84 que Venezuela se iba a dividir, que los militares se iban a dividir, y algo muy interesante e importante, que Venezuela iba a ser invadida por demonios, por ángeles satánicos que tomarían el país y tomarían los medios de comunicación. Eso está cumplido. Lámina que sigue. Luego viene la experiencia del reverendo Ángel Hernández entre el 89 y 90, donde él tuvo esa experiencia que él vio los 3 golpes que se dio en la plata banda o arriba en el techo, las 3 señales. 2 de esos golpes están cumplidos. El tercero no se ha cumplido. Lámina que sigue. Luego está la experiencia, sueño profético del reverendo Jaime Botello, un examen histórico para Venezuela. De esa experiencia, las 3/4 partes está cumplida. Solamente falta la parte que dice: cuando Botello llegó al cuerpo, el Espíritu Santo le habló a Botello y le dijo:
Botello, estudia historia contemporánea e interprétala correctamente. Estamos en diciembre del 92. Porque aquí en tu nación se levantará un movimiento bolivariano que invocará al espíritu de Simón Bolívar. Esto lo que trae es maldición para el pueblo. Y a partir de allí le mostró que Venezuela sería llena de espíritus engañadores y que habían hombres y mujeres que comenzarían a invocar y a usar la hechicería. Esa fue la experiencia de Botello. Prácticamente toda está cumplida. ¿Qué es la que falta? Falta el cautiverio. Dios le dijo allí también a Botello: yo utilicé la espada de Bolívar para libertar esta nación, pero ahora utilizaré la espada de mi espíritu. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando nosotros unimos esta profecía, la de Botello, la de Ángel Hernández y la de Carlos Jiménez, son las que faltan por cumplirse. Es la parte más terrible de esa profecía que no se ha cumplido, pero todos los escenarios están ya sobre el tapete para cumplirse. La vida que sigue. Entonces entramos en el 2018. En el análisis que hice, me encontré que la última profecía genuina en mi análisis, en mi experiencia, desde el 1992 no había habido ninguna profecía que estuviera relacionada realmente con Venezuela y relacionada con esta seis. Es lo que está allí. Profecía para la iglesia venezolana, mensaje profético. La mira que sigue. Ok, esta es la profecía. Esta es la profecía. Profecía del pastor Ismael Gómez sobre Venezuela en la reunión de pastores y ministros celebrada el martes 13 de febrero del año 2018 en la Iglesia Evangélica Pentecostal Sion de las Asambleas de Dios de Venezuela en Coro, Estado Falcón. Esta nota es muy importante para mí. De acuerdo al reverendo Orlando Alzola, esta profecía cumple totalmente con lo establecido en la palabra de Dios, la Biblia. Por lo tanto, en su opinión, es una profecía genuina dada por el Espíritu Santo. Lámina que sigue. Esta es la profecía. Fíjense bien lo que dice allí. Como les dije, el reverendo Tiel le entregó al pastor el micrófono para que orara y nos despidiera, que regresábamos a Caracas. Cuando él tomó el micrófono, el Espíritu Santo vino sobre ese pastor y comenzó a profetizar. Yo la transcribí porque hay quienes oyen la profecía y no la entienden. Vea lo que dice allí. Eso arrancó así. ¿Queréis oír mensaje de esperanza? ¿Queréis oír mensaje de esperanza para este país? Humíllense, humíllense. Manasés fue un rey que yo levanté en Israel. Manasés hizo muchas maldades y él escuchó de mí mensaje de sentencia, pero Manasés se humilló y escuchó el mensaje de esperanza. Ustedes se humillan, si ustedes se humillan, escucharán mi mensaje de esperanza para esta nación. Si ustedes se humillan, la vida que sigue. ¿Queréis escuchar mensaje de esperanza? Humíllense. Hay mensaje y de sentencia para esta nación, pero si se humillaren en mi presencia, yo cambiaré el mensaje por esperanza. Yo voy a romper el yugo. Yo lo romperé que he puesto en esta nación. Esa lámina para atrás, por favor. Regresamos a la lámina anterior. Entonces, vamos a ver allí, para tratar de entender esta profecía. Vamos a hacer un análisis
lo más claro posible. Primero, el Espíritu Santo toma la boca de este pastor. ¿Y qué dice? ¿Queréis oír mensaje de esperanza? ¿Quién no quiere escuchar mensaje de esperanza? Todos estamos esperando un mensaje de esperanza. Pues Dios a través de él le pregunta a los que estábamos allí: ¿queréis oír mensaje de esperanza? Y repite: ¿queréis oír mensaje de esperanza para este país? Ok. Humíllense una vez. Humíllense 2 veces. Y luego el Espíritu Santo tomó un extremo de uno de los reyes más corruptos, más perversos, más malvados que haya tenido Israel, y lo pone allí en la profecía. Manasés fue un rey que yo levanté en Israel. Manasés hizo muchas maldades. Eso está en 2 de Crónicas 33. Allí está un desarrollo de todas las perversidades y maldades que hizo Manasés. Sin embargo, cuando Dios castigó a Manasés, que envió al rey, agarraron a Manasés, se lo llevaron al palacio del rey, lo encadenaron y le sacaron los ojos. Fue esa la manera en que Manasés se humilló. ¿Qué es humillarse? En el caso de Manasés, dejó de hacer la maldad, abandonó la idolatría, abandonó todas las prácticas perversas. Eso es humillarse. Cuando la Biblia dice que tenemos que humillarnos en distintos pasajes, lo que la Biblia está diciendo es que hay que abandonar la maldad, la soberbia, el pecado, la mentira, el engaño, dejar la terquedad, la obstinación y volverse a Dios. Eso es humillarse. Humillarse no es repetir y repetir: Señor, me humillo. Señor, aquí estoy, me humillo. Señor, me humillo. Y otros en su ignorancia dicen: humíllame, Señor, humíllame. Usted no tiene idea lo que significa cuando Dios le pone la mano a un país o a una persona. ¿Tú quieres que Dios te humille? Cuando Dios humilla, son problemas, son dificultades, son trabas, son enfermedades, son tribulaciones. Porque cuando yo le digo a Dios que me humille, es porque yo le estoy diciendo: yo no me quiero humillar, humíllame tú. Es porque yo le estoy diciendo a Dios que me humille. Es porque yo no he entendido que el que tiene que humillarse soy yo. Yo no puedo esperar que Dios me humille. Dios humilló a Manasés porque Manasés era terco, era obstinado, porque Manasés seguía haciendo lo malo. Entonces Dios envió una invasión, lo agarraron, lo metieron, lo encadenaron, le sacaron los ojos. Y ahí fue donde Manasés entendió que tenía que humillarse y apartarse de todo lo malo. Dios lo perdonó. Dios lo restauró. Entonces, luego dice: Manasés escuchó de mí mensaje de sentencia. Pero Manasés se humilló y escuchó. ¿En qué sentido se humilló? Repito, dejó de hacer todas las perversiones que hacía. Dejó de hacer toda la maldad que hacía. Y Dios miró su corazón y lo perdonó y lo restauró. Entonces luego sigue diciendo: Manasés escuchó el mensaje de esperanza. Si ustedes se humillan, esa es la condición. Si ustedes se humillan, si ustedes abandonan la desobediencia, la mentira y todo lo que podamos estar haciendo, entonces escucharán mi mensaje de esperanza para esta nación. Si ustedes se humillan, la condición es que la iglesia, el pastorado, el liderazgo, quien quiera que sea, debemos de humillarnos. ¿En qué sentido? La humillación primero no es colectiva. Primero la humillación es individual y personal. ¿De qué tengo yo que humillarme? Eso va a depender de la vida que cada uno esté llevando delante de Dios, que desagrada a Dios, que ofende a Dios.
Y cuando cada creyente, cada ministro nos arreglemos con Dios, entonces vendrá la humillación nacional de un verdadero y genuino arrepentimiento. Y el único que sabe quién se humilla y quién no es Dios. Esa es la condición que ha puesto Dios para quitar este yugo, para quitar esta condición donde estamos. ¿Queréis escuchar mensaje de esperanza? Humíllense. Luego dice, hay mensaje y de sentencia para esta nación. Es decir, esta nación está sentenciada. La sentenció Dios. Ahora, cuando Dios sentencia a una nación, cualquiera que ésta sea, pero especialmente en el caso del pueblo de Israel, cuando Dios sentenciaba a los judíos por su idolatría, por su maldad, por su desobediencia, Dios les cerraba todas las puertas. Y no había manera de escapar, no había manera de que el problema se resolviera. Cuando Dios le puso el yugo a esta nación, la encerró bajo su soberanía y bajo su autoridad. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es tolerante, Dios es paciente, pero Dios se cansó de la maldad de los venezolanos y de la maldad de la iglesia. Y Dios decidió apretar a Venezuela. Y apretando a Venezuela, está apretando a la iglesia. Y apretando a Venezuela, está apretando a los venezolanos y extranjeros que viven en Venezuela. Así que este problema de todo lo que nos está pasando y lo que va a continuar, si Dios no interviene, pero va a intervenir si yo hago cambios. Entonces, pero si se humillaren en mi presencia, yo cambiaré el mensaje por esperanza. Hay un mensaje de sentencia, pero si Dios ve la verdadera humillación de la iglesia, Él va a cambiar el mensaje por esperanza. Yo voy a romper el yugo. Yo lo romperé. Todo eso es futuro. Yo lo romperé que he puesto en esta nación. La Biblia que sigue. El audio. Esa es la profecía. ¿Queréis oír mensaje de esperanza? ¿Queréis oír mensaje de esperanza para este país? Humíllense. Humíllense. Manasés fue un rey que yo levanté en Israel. Manasés hizo muchas maldades. Y él escuchó de mí mensaje de sentencia. Pero Manasés se humilló. Escuchó mi mensaje de esperanza. Si ustedes se humillan, escucharán mi mensaje de esperanza para esta nación. Si ustedes se humillan, queréis escuchar el mensaje de esperanza. Humíllense. Hay mensajes y de sentencia para esta nación. Pero si humillar en presencia, yo cambiaré el mensaje por esperanza. Yo voy a romper el yugo, yo lo romperé, que he puesto en esta nación. La Biblia que sigue, esa es la profecía. El audio.
Ya se las expliqué un poquito. Ok. No. Ok, veamos esto rapidito. Venezuela tiene impuesto un yugo y a su tiempo el Señor lo quitará. Profecía sobre el yugo que el Señor le puso a Venezuela y la condición para romperlo. Ya ustedes lo leyeron. Ahora aquí hay una parte interesante. A partir de este momento me dediqué a orar y a analizar a la luz de la Biblia referente al yugo. Cuándo se había colocado y con quién había sido enyugada Venezuela. Entonces, esto es importante. Pero lo que quiero volver a aclarar, para que no haya confusión y usted vaya saliendo de aquí diciendo, ay, por allá tuvo un hermano Anzola y dijo esto y esto y esto, yo no estoy de acuerdo con él ni eso no puede ser, ¿cómo va a ser? Usted lo lee, lo analiza, porque ahora voy a traer un documental donde les voy a demostrar, repito, ese es mi análisis, esa es mi investigación, con quién está enyugada Venezuela. Entonces, lo primero que encontré fueron los siguientes pasajes bíblicos que hablan sobre el yugo. El primer yugo está en Génesis 27-29. En la bendición que Isaac le dio a su hijo menor, Jacob, le dijo, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Les impuso un yugo y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. José fue a quien Dios puso encima de todos sus hermanos. ¿Cuándo se quitó ese yugo? Cuando José está en Egipto, Dios lo engrandece. Cuando muere Jacob, los hermanos están atribulados porque piensan que José los va a rechazar. Le dijeron una mentira, nuestro padre nos dijo que nos perdonara, bla, 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 bla. Allí José les dice, no, yo no voy a hacer nada de eso. Dios me preservó a mí para la nación, para ayudarles. Se rompió el yugo. Cuando Dios habla a Israel sobre las bendiciones que le vendrían si obedecían en todos sus mandamientos, les recordó lo siguiente: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí, ya bien, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Eso es Levítico 26:13. Allí habla cuando ellos estaban bajo ese yugo. Y Dios le dice, si ustedes vuelven a desobedecer, los vuelvo a enyugar. Tercer yugo. Nuevamente Dios le habla a su pueblo Israel sobre las consecuencias de la desobediencia y les dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Ese es el yugo que tiene Venezuela. Hambre, sed, desnudez y falta de todas las cosas. Si ustedes desobedecen, le está diciendo a Israel, Dios pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Deuteronomio 28:48. Esa es la manera como Dios enyuga a las naciones. Ok, tenemos aquí este otro cuarto yugo. Después de la muerte del rey Salomón, reinó en su lugar Roboam, su hijo, y vino toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Y quien gobernaba era Salomón. Salomón le puso un yugo a Israel. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. El rey, después que consultó con los jóvenes, les dijo, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo,
mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová. Era designio de Dios. Son las instrucciones de Dios, en la soberanía de Dios en acción. Sobre Venezuela está en acción la soberanía de Dios. Dios enyugó a esta nación para someterla, para quebrantarla, para que nos volvamos a Él y dejemos la maldad. El cautiverio de Israel por 70 años, ustedes lo conocen, por 23 años. Jeremías les profetizaba. Yo les dije a ustedes que desde los años 70, Dios viene hablando al pastorado venezolano, hablando de a la iglesia, pero no ha habido cambio. Les puedo decir con toda tranquilidad que la isla de Puerto Rico, que la conozco muy bien porque viví muchos años en Puerto Rico haciendo el trabajo. Puerto Rico era una nación muy pobrecita, el evangelio era muy pobrecito. Y Dios comenzó a bendecir a esa nación y a bendecirla y a bendecirla. Y se convirtió en una nación que enviaba misioneros, en una nación próspera. Pero después de la grande prosperidad, Puerto Rico se llamó la isla del encanto. Hoy Puerto Rico se llama la isla del espanto, por las maldades que hay, por toda la situación. Dios tuvo que disciplinar a la iglesia y al puertorriqueño el año pasado. Le metió 2 huracanes. Y todavía Puerto Rico no se puede levantar. Esa es la manera como Dios obra en las naciones cuando la iglesia vive una vida de espaldas a Dios. Esto lo conocieron ustedes, eso está en Jeremías 25. Ok, vamos a ver este otro yugo. Este es un yugo muy interesante. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho, vea bien, Jehová me ha dicho, hazte coyundas. Las coyundas son correas fuertes o sogas con que se atan los bueyes al yugo. Hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello y los enviarás, vea esto, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen. ¿Qué pasó? Los que vienen a Jerusalén a Sedequías. Dios mandó a enyugar 5 naciones. Vea bien. Dios mandó a enyugar 5 naciones, les puso el yugo. Vea lo que dice: y le mandarás que digan a sus señores, a los reyes, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora, vea bien, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán. Vea esto. Vea este yugo. Y todas las naciones le servirán. ¿Dónde estoy? Ahí, ajá. Acá. Le servirán a él, al rey, al hijo del rey y al hijo de su hijo. Es decir, le servirán al rey, le servirán a su hijo y al nieto. Esas 5 naciones fueron enyugadas al rey de Babilonia para que aprendieran a respetar a Dios, para que aprendieran a obedecer a Dios. Y luego dice: y a la nación, al reino, que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello. Vamos.
no pusiere su cuello. ¿Dónde estoy? Debajo del yugo del rey de Babilonia. Castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Eso es Jeremías 27. ¿Ok? Entonces, allí queda claro, a la luz de la Escritura, le presenté los diferentes yugos, cómo Dios enyuga a las naciones. Ahora, en el video y escrito que les presento, se pone en evidencia una gran amistad que marcó a Venezuela desde hace muchos años con el expresidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, y el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, lo cual demuestra, en mi opinión, con quién enyugó el Dios vivo y verdadero a esta nación, coincidiendo tal situación con la parte final de la revelación que el Espíritu Santo le dio al pastor reverendo Jaime Botello en la ciudad de Quibor, estado Lara, en diciembre de 1992, cuando le dijo: estudia historia e interprétala correctamente, porque aquí se levantará en tu país, Venezuela, un movimiento bolivariano, el cual dirá que en ellos se encarnará el espíritu de Bolívar. Ciertamente yo usé la espada de Bolívar para libertar esta nación, Venezuela, pero ahora lo haré con la espada de mi espíritu. Como se puede notar, hay una perfecta armonía entre lo dicho por el Espíritu Santo por medio del reverendo Ismael Gómez en la ciudad de Coro el 13 de febrero de 2018 y la revelación dada por el Espíritu Santo al reverendo Jaime Botello en la ciudad de Quibor, diciembre del 92. Seguimos. Entendemos que el Señor Jehová de los ejércitos fue quien colocó el yugo con sus coyundas a Venezuela, y a su tiempo será Él quien lo quite. Por lo tanto, debemos confiar y aferrarnos a las promesas del Señor en su preciosa palabra. Entonces allí, no las voy a leer, allí yo doy una serie de pasajes de promesas de Dios. ¿Qué hacer cuando estamos enyugados? ¿Qué hacer cuando estamos en tribulación? ¿Qué hacer cuando estamos en problemados? Confiar en la palabra de Dios, apoyarnos en la palabra de Dios, creerle a Dios y Él va a ayudarnos y bendecirnos. No es acobardarse, no es salir corriendo. La persona que se acobarda, la persona que abandona el país pensando que se va a librar del yugo, ese yugo donde vaya le va a alcanzar, porque Dios no puede ser burlado. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Nadie se va a escapar de la corrección de Dios. Lo que hay que hacer es volverse a Dios. Lo que hay que hacer es acercarse a Dios y quedarse quieto en sus manos y decirle a Él: provee mi medicina, provee mi pan, provéeme lo que necesito. Y Él se va a encargar de hacerlo, de hacerlo. Él es Dios, somos sus hijos. Seguimos. Gracias. Ok, ahí están las citas de las promesas de Dios. Lámina que sigue. Ok. No, dale. Ese es un documental de 1959. Todos esos son venezolanos en el aeropuerto de Maiquetía. Estos pueblos de América saben que su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la unión.
Hay que unirse cada vez más. Hay que estrechar cada vez más los lazos de pueblo a pueblo. 1959. Usted no había nacido. Un mensaje no de casta o de grupo, sino un mensaje de pueblo a pueblo. Este es un documental. La maestra, ponte glorioso de Europa, donde luchan los cubanos, que la tierra inclemente, el capricho miliciano, que no te reconceden, porque tiene allí abajo la fuerza para vencer. Si un venezolano como yo no pude ver, mundo rompe sus cadenas, mundo suyo no rompe, también lo puede el cubano, la unión no. De la emoción más grande de mi vida, porque fue para mí más emocionante la entrada en Caracas que la entrada en La Habana, porque aquí lo he recibido todo de quienes nada han recibido de mí. Me despido de esta imponente multitud de mis hermanos de Venezuela. Al sometimiento y a la abducción miserable en que hemos estado viviendo durante más de un siglo. Este pueblo de América saben que su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la unión.
Ok, seguimos rapidito. Ese es un documental, hay muchísimos otros documentales, pero seleccioné. Lámina que sigue. Todo eso son evidencias históricas. Ok, no, esa no es. Esa no es. Ok, veamos esto. Ya va. Para atrás. Ok, veamos esto. Eso es una amistad que marcó a Venezuela. ¿Cuándo? Vean, voy a avanzar, no me voy a detener mucho allí. Es un documental muy interesante. Vayan pasándolo, yo le voy diciendo. Esto es muy importante. Ya va, un segundito. Vean bien lo que dice allí. Léalo, porque allí, él desde allá lo lee. Ok, vamos, 4 de febrero del 92. Páselo, por favor. Avance la lámina, por favor. Siga. ¿Aparece allí? Fíjese bien, 14 de diciembre del 94. Léalo usted. ¿Lo lee allí a donde está? Ok, léalo allí. Ok, seguimos. Vea, febrero del 99, ¿qué pasó? Ok. Entonces, ahí hay una relación cronológica de cómo creció el yugo y cómo Venezuela quedó totalmente enyugada. Pase la lámina. Ok, parece ahí, diciembre del 2000, agosto del 2001, 2002, 2003. Ahí está toda la información fidedigna de cómo surgió esta vinculación. Siga. Aquí vea bien la bandera venezolana, la bandera de Cuba, la imagen del finado Fidel Castro. Estos son los médicos cubanos. Siga. Ok, la cronología, ahí están todos los acuerdos, todos los pactos. Ahora vea esto, el 2006, Castro renuncia a la presidencia de Cuba por razones de enfermedad. Chávez viaja a La Habana y visita al convaleciente Fidel. Vean esta imagen. Déjenla allí un momentito. Y si usted mira al fondo, la mesita que hay allá, eso existe en todos los altares de Venezuela. Esa mesita que usted ve allí y esos dos muñequitos que hicieron allí. Y a esos muñequitos se le rinde culto. Y se le hacen peticiones y se le hacen oraciones. Siga. Ok. Siga. Ok, aquí están reunidos. Seguimos. Ya terminamos. Vamos a la otra lámina. Ok. Vamos a ver esto, que esto es otra relación muy interesante. Parece ahí, la lealtad entre ambos mandatarios fue tan incondicional que durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que sacó a Chávez del poder, durante 3 días Castro fue clave para su retorno a la silla presidencial. Ahora veamos esta parte que viene aquí, por favor, para atrás. Póngame la imagen, la foto. Ok, vea eso bien allí. Véalo bien.
Ve al joven, eso es en el 94. Ve al otro, lo fornido que es, lo que le dije al principio, el buey experimentado, el buey nuevo, aprendiz, fueron enyugados bajo la guianza del buey experimentado hasta que éste aprendió. Y después vamos a ver qué fue lo que pasó. Seguimos. Véalo allí, un joven, Chávez acudió a la isla mediante una invitación que le envió, Vea, esas fueron las primeras palabras. Era desconocido completamente, era la primera vez que Hugo Chávez iba a Cuba. Nunca había ido a Cuba, nadie lo conocía. Pero Fidel lo recibió como un jefe de Estado. Sigamos. Ok. Vea bien, siempre el buey experimentado, el buey nuevo, lo van llevando. Sigamos. Seguimos. Ok. Ahí está. Más claro ni el agua, para mí por supuesto. Sigamos. Pura información interesante. Ok, párese aquí. Ahí lo tiene otra vez. Ahora, vea lo extraño de esto. Quien está convaleciendo es Fidel Castro. Eso fue en el 2006. Sin embargo, Chávez dejó la tierra en el 2013 y Fidel Castro duró más que Chávez. Esas son cosas que no entendemos, pero son cosas que pasan. Seguimos. Ok. Seguimos. Ok, vea, esto es muy interesante. Esto es, bájenlo un poquito para ver de dónde viene esa noticia. Eso es noticiero. Ok, noticiero digital. Está la grabación, no la quise poner para avanzar, pero vea esto. Déjelo allí. Al que le enyugaron, por las razones que ya sabemos, dejó la tierra, pero antes de irse le pasó el yugo. Ahí lo tiene. Eso claro conmovió a la nación. Ahí lo dice: si se presentara alguna circunstancia sobrevenida que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar los pocos días que quedan y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por la gran mayoría de ustedes. Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro, no solo en esa situación, debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que en mi opinión, vea bien esto, firme, plena, como la luna llena, irrevocable, absoluta y total. Repito, en mi opinión, firme, plena, como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución una nueva elección, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente. Le pasó el yugo. Siga. Ok, vamos a ver esto rapidito, todavía tengo chance. Ok, vean esto, los diferentes juicios de Dios para poder entender esto. Lámina que sigue. Primero tenemos aquí el juicio de Dios. No, yo estoy más cómodo aquí. Porque me va a dar tortícolis allí. Sí, señor, eso es muy alto. Ok, el juicio de Dios para Manasés y su genuino y verdadero arrepentimiento. Eso está en 2 de Crónicas 33,
del 1 al 13. Yo no lo voy a leer, usted lo puede anotar y va a analizar. Esto fue un juicio directo para Manasés después de años que Dios le decía: arrepiéntete por los profetas, deja la maldad, deja lo que estás haciendo. Bueno, llegó el día en que Dios le mandó ese castigo terrible, pero el hombre Manasés realmente se arrepintió, abandonó toda su vida de pecado, de maldad, de desobediencia, y vaya usted a saber, Dios lo perdona y lo restaura. La mina que sigue. Ok, viene el juicio de Dios para el rey Acab y su posteridad. Este es otro caso increíble. El rey Acab fue un rey malo, perverso, diabólico. Dios le mandó un juicio a través del profeta Elías, y a través de esa palabra el rey se humilló y se arrepintió. Y Dios le dice al profeta Elías: ¿no has visto cómo mi siervo Acab se ha humillado y se ha arrepentido? Pues todo lo que yo iba a hacerle a él no se lo voy a hacer, sino se lo voy a hacer a la familia. ¿Qué tal? La vida que sigue. Ok. El rey Ezequías enalteció su corazón y fue enjuiciado por Jehová, pero luego se humilló con los moradores de Jerusalén. Ustedes recuerdan, el caso de Ezequías es muy interesante. El profeta Isaías le llegó un día. Ezequías estaba enfermo y el profeta Isaías le llegó y le dijo: mira, rey, ordena tu casa porque te vas a morir. El rey se atribuló y dice la escritura que él volteó su rostro a la pared y se puso a llorar. Y le empezó a decir a Dios todo lo bien que él se había portado y tal. El profeta todavía está dentro del palacio, ya el profeta está saliendo, el Espíritu Santo vino sobre el profeta y le ministró. Dirán: bueno, esa voz ¿dónde está? No se le ve. Le ministró y le dijo al profeta Isaías: regrésate a donde está el rey. Y el rey estaba allí llorando, ya el rey estaba listo. Y el profeta, por palabra de Dios, le dice: a ti te dice el Señor Jehová de los ejércitos, he añadido a tu vida 15 años. Bueno, el rey se alegró, se contentó. Quién sabe cuántas fiestas haría, no lo sabemos, cuántos banquetes, porque Dios le añadió 15 años de vida. Pero ¿qué hizo el rey Ezequías? En vez de disfrutar toda esa bendición que Dios le dio, entonces se le ocurrió la brillante idea de llamar a sus amigos y demostrarles todos los bienes y todo lo que él poseía. Y vino el profeta y lo quebrantó con una palabra, porque había desobedecido a Dios. Ese es el problema. Hay gente que Dios sana, que Dios bendice, pero después esa persona se olvida, le da la espalda a Dios. Y luego vienen cosas peores. Ustedes tienen que recordar el caso del hombre que tenía 38 años enfermo y trataba de entrar al estanque. Y en ese momento llegó el Señor Jesucristo y le preguntó: ¿quieres ser sano? El hombre le dijo: es que no tengo quien me meta en el estanque. Y el Señor lo sanó y le dijo: toma tu lecho y anda. Pero el hombre no sabía quién le había sanado, el hombre no sabía que era Jesús. La Escritura reseña que un día Jesús está en el templo y se lo encontró. Y usted sabe cuál fue la advertencia que Jesús le dio a ese hombre que tenía 38 años paralítico. Jesús le dijo: mira, has sido sanado, vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Está claro? Entonces, a veces cometemos esos errores y esas fallas innecesarias. Ok, seguimos con la lámina que viene. Número 4. Aquí tienen ustedes el caso de David con Betsabé y el asesinato de Urías Geteo. La sentencia de Dios para David. David se humilló, se arrepintió, Dios le perdonó. Y luego está el Salmo 51, donde habla del arrepentimiento de David
toda su condición. El arrepentimiento es dejar de hacer lo malo. Y tiene que ver con humillación. Cuando Dios le dice al pueblo o a cualquier rey o nos dice a la iglesia, hay que humillarse, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar qué cosas estamos haciendo que están ofendiendo a Dios, que están desagradando a Dios, y debemos dejar de hacerla, debemos dejar de practicarla. Eso es humillación acompañada, por supuesto, de arrepentimiento. Lámina que sigue. Este es un caso que sí lo quiero leer. Vamos rapidito a Éxodo capítulo 10. Este es un caso muy importante que está allí en la Escritura, que nos va a ayudar muchísimo a entender lo que es la humillación y lo que no es la humillación. En Éxodo capítulo 10 dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. En ese momento que Dios le dice eso, ya habían venido sobre Egipto y sobre Faraón 8 plagas terribles. Pero Faraón estaba endurecido. Faraón no quería dejar libertad al pueblo de Israel. Faraón estaba empecinado. Faraón estaba lleno de soberbia y de altivez. Cuando Dios le dice a la iglesia que hay que humillarse y la iglesia no lo hace, entonces deja claro esto. En mi interpretación, en mi análisis, en mi investigación, todo esto que está aquí, que falta por cumplirse, que es lo peor, que es lo más terrible, queda suspendido. No queda eliminado, queda suspendido. Y todo tipo de profecía que anda por allí, arriba y abajo, que habla de la destrucción y de la mortandad, todas esas profecías, incluyendo estas que están aquí, quedan suspendidas. No estoy diciendo que quedan eliminadas ni canceladas, quedan suspendidas hasta que en la iglesia le mostremos a Dios un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento en la iglesia de Cristo en Venezuela, empezando por el liderazgo, este mal va a continuar. Esta situación terrible será peor. Eso es lo que yo he entendido. Todo queda suspendido. Todos los juicios de Dios, todas las cosas que Dios ha dicho, quedan suspendidas hasta tanto la iglesia cambie el rumbo. Seguimos. Tenemos el caso del rey Nabucodonosor, que se llenó de soberbia, de vanagloria, y Dios tuvo que humillarlo y le metió una disciplina de 7 años. Lo sacó del reino y se convirtió en un animal de 2 patas. A los 7 años, Nabucodonosor se humilló y reconoció a Jehová de los ejércitos. Y Nabucodonosor se arrepintió, le dio la gloria a Dios y Dios lo restauró nuevamente en su reinado. Pero le envió un juicio por causa de
su desobediencia. Los juicios de Dios son correctivos, son disciplinarios. Rapidito, en Hebreos 12, para que entendamos cómo es que Dios maneja sus juicios ahora en la iglesia. En Hebreos 12, en el capítulo 12, pero en el versículo 5, dice, Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es decir, hermanos, en esta crisis tan terrible, lo que tenemos que hacer es realmente acercarnos a Dios, dejar de quejarnos. No debemos seguir quejándonos. No hagamos como hacen los que no conocen a Dios. No nos dejemos contaminar. El que no conoce a Dios, el que no tiene a Cristo, el que no tiene el perdón de Dios, el que no tiene al Espíritu Santo, ese está en todo derecho de gritar, de patalear, de llorar, de desesperarse, de angustiarse y de irse, si se quiere ir. Pero el creyente, el Hijo de Dios, tiene que acercarse a Dios en su presencia, pedir su ayuda, pedir su gracia. Este es el tiempo en que tiene que aflorar la verdadera fe. Este es el tiempo en que la fe es la que nos va a sustentar y nos va a apoyar. Pero hay que confiar en la palabra de Dios. Hay que acercarse a Dios de muchas formas y maneras, porque es la única forma de soportar esta crisis. Amén, gloria a Dios. Ok, seguimos. Ok, ahora entramos en lo que a veces no entendemos, en lo que a veces no comprendemos. Aquí yo voy a poner algunos pequeños ejemplos sobre lo que son los actos de humillación, que nada tiene que ver que me arrodillo, que grito, que canto y le digo a Dios me humillo, y mucho menos decirle a Dios humíllame. No, vamos a ver esto. Eso está en Isaías 66:2. ¿Qué es la humildad de espíritu y el temor a la palabra de Dios? La humildad de espíritu tiene que ver con lo opuesto a la soberbia, a la altivez, a la prepotencia. Es decir, yo tengo que aprender a someter rasgos de violencia, de altivez y de prepotencia que están precisamente en el espíritu humano. Yo tengo que deponer toda esa violencia, toda esa agresividad, toda esa prepotencia y altivez y vanagloria. Amén. Es
en el espíritu que se aloja la prepotencia, la vanagloria y la soberbia. Entonces tengo que meter humildad, renunciar a la soberbia. Si usted sabe que es una persona que sufre de soberbia, de altivez, de violencia, de prepotencia, comience a trabajar con su espíritu, comience a trabajar con eso. Cuando le venga el impulso de la violencia, no lo obedezca. Cuando le venga el impulso de la prepotencia o del altivez, cuando usted vea que se está volviendo altivo, deténgase allí. Hable consigo mismo. Diga, no debo ser altivo, no debo ser prepotente, tengo que ser humilde. Y de esa manera vendrá la verdadera humildad. Lámina que sigue. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa es una parábola muy interesante que registra Mateo. Vino la madre de los hijos de Zebedeo. Vinieron los dos, Jacobo y Juan, con la madre, y se le acercaron al Señor Jesucristo para hacer una petición. Cuando la madre se acercó al Señor Jesucristo, el Señor le preguntó, ¿qué quieres? La madre le dijo, yo tengo una petición que hacerte, Señor. Jesús le dijo, dime cuál es tu petición. Fíjese bien, como a veces se hacen peticiones, se hacen oraciones en prepotencia, en altivez, oraciones erradas, oraciones equivocadas. Ella estaba delante del Maestro, estaba delante del Señor, estaba delante de Emmanuel, Dios con nosotros. Y ella le dijo, tengo una petición que hacerte. Jesús le dijo, haz la petición. Mire cuál fue su petición. Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Esa es una de las maneras como se está orando hace tiempo, pero hoy en día se le está dando órdenes a Dios, se le están dando decretos, se le están diciendo a Dios lo que Él tiene que hacer. Eso es ignorancia de la palabra, eso es engaño de tinieblas, eso es operación de tinieblas en la persona. Y con esto no estoy diciendo que se le metió un demonio, no, estoy diciendo que su mente, sus pensamientos están manipulados por espíritus falsos. Porque cuando un hombre, como hizo esta mujer, que le dijo al Señor, ordena, ella está haciendo una petición, pero ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús le explicó con sencillez, con humildad, que eso no era competencia de Él, que eso no era potestad de Él, que eso era potestad del Padre. Y siguió explicándole los 10 que escucharon lo que esta madre pidió y lo que los dos hermanos estaban allí. Dice la Escritura que los 10 se enojaron en contra de la madre y en contra de los dos hermanos. Entonces Jesús, para resolver esa cuestión, rápidamente les dijo, el que se humilla será exaltado, mas el que tiene soberbia será humillado. Entonces, esas posiciones carnales que a veces nosotros tenemos, especialmente los líderes, especialmente los ministros, especialmente aquellos hermanos a quienes se les da una responsabilidad, que a veces se les da una tirita, entonces luego en la iglesia, por esa tirita que le pusieron, les da prepotencia y tratan a los hermanos con desgano, lo empujan, le gritan, vaya para allá, no se siente allí, venga para acá. Eso es prepotencia, caballero. Esas personas no pueden estar en esos cargos hasta que se les enseñe lo que es la humildad, hasta que se les enseñe lo que es la sencillez. La vida que sigue. Ok, que no llamen rabí, padre o maestro.
Esa fue una enseñanza magistral que el Señor dio allí delante de los escribas y delante de los fariseos. Los escribas, los fariseos, los herodianos, los celotes, los esenios, que era ese grupo que vivía allí, pero especialmente los fariseos y los escribas. Ellos estaban llenos de prepotencia por las responsabilidades que tenían, por los cargos que tenían, por el ministerio que ejercían. Y entre ellos había una competencia y entre ellos se peleaban. Entonces Jesús vino a regular eso y les dice que no llamen rabí, padre o maestro, porque uno es vuestro maestro, uno es vuestro padre y uno es vuestro maestro, refiriéndose a él. ¿Qué significa esto? Que a veces, especialmente a los que somos reverendos, porque hay los que son reverendos y los que son reventados. Entonces, a veces la persona, claro, tiene años en el ministerio. Eso no lo dice la Biblia, el reverendo. Eso no lo dice la Escritura. Eso es nosotros, las organizaciones aquí en la tierra, bueno, que nos dan y pensamos con esos títulos. Bueno, está bien. El problema es que a veces esos títulos, esos rangos, se nos suben aquí. Está llegando el reverendo, entonces hay que ponerle la alfombra roja, hay que atenderlo de maravilla porque él no es un servidor. Él no es un servidor, él vino para que le sirvieran. Entonces esas son prácticas contrarias a las Escrituras. El reverendo puede ser todo el reverendo que sea, pero tiene que ser sencillo, tiene que ser humilde, tiene que servir, porque el ministro viene de ministerio y el ministerio es servicio. A que la iglesia nos atienda y nos trate con deferencia. Todo eso es maravilloso. Pero yo no puedo utilizar ni el rango de maestro, ni el rango de padre para oprimir al pueblo. Ok, este es otro caso de una parábola muy interesante. Los convidados a las bodas. Si usted lee con detenimiento esa parábola, el versículo clave allí no es tanto la parábola en sí, sino que Jesús, que estaba en esa fiesta, él está sentado y él comenzó a observar la gente que iba entrando, y de pronto él observó que algunos, cuando entraban y las sillas estaban vacías, no habían llegado todos los invitados, pero él observó que algunos de los invitados iban corriendo y se sentaban de primero. Agarraban los primeros asientos. El Señor observó eso y entonces les dio esta parábola y les digo: cuando a ustedes los inviten a las bodas, a una fiesta o a un lugar, cuando lleguen, no se sienten de primero, porque puede venir el dueño de la fiesta y tiene invitados especiales, y usted, Orlando Anzola, que estaba sentado de primero, le dijo: mire, con todo respeto, pero esa silla ya está ocupada. ¿Pero cómo? Yo llegué primero. No, esto es por invitación especial, pero yo estoy invitado, sí, pero no para sentarse aquí, ¿oyó? Para atrás. ¿Entiende? Entonces allí el Señor explica lo que es la verdadera humillación, lo que es la verdadera negación de esos deseos emocionales, carnales que tenemos nosotros de siempre, colocarnos de primero, van a entregar algo y entonces todos salimos corriendo.
Entonces el que para todos hay, pero eso no entra por aquí, porque yo sigo empujando y atropellando. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, esos son impulsos carnales. Ahí no hay humildad. Ahora, no quiere decir tampoco que usted se va a quedar paralizado. Y ¿qué está haciendo usted ahí? No, me dijeron que me quedara aquí como humilde. No, no es eso. Es que no haya manifestaciones de prepotencia, ni de soberbia, ni de altivez. La mina que sigue. Ok, usted conoce muy bien esta experiencia del fariseo y el publicano. Los dos están orando, los dos están en el templo, pero el fariseo, cuando va a orar, fíjese este tipo de oración: Dios, te doy gracias porque me congrego todos los domingos, porque traigo mi diezmo y mi ofrenda, porque me porto bien todos los días menos el domingo. Y él está dando gracias. Y en una de esas se miró al que estaba al lado: y yo no soy como este ladrón publicano, malvado y perverso. Y siguió orando. A veces nuestras oraciones están llenas de petulancia. A veces nuestras oraciones están llenas de soberbia. A veces nuestras oraciones están llenas de engaño. A veces nuestras oraciones están llenas de rabia. Rapidito. Voy a leer Marcos, capítulo 11, para que usted vea este tipo de oración que se hace hoy en día, contraria a la palabra de Dios. Estoy en Marcos 11. Vea bien, estoy en el versículo 24. Esto tiene que ver con la oración que yo hago, con la oración que usted hace. Pero si yo no valoro la enseñanza que está en la Escritura sobre la oración, estoy poniendo solo un ejemplo, vea este. Por tanto os digo que todo lo que pidieres en oración, orando. Pero ¿cuál es la regla allí? ¿Cuál es la norma allí? No es nada más orar. Tengo que creer. Yo puedo pasar días y meses orando y me quejo de que Dios no responde, y me quejo de que Dios no me ayuda, y me quejo X. Pero es que cuando oro no estoy creyendo. Estoy como el católico, porque el budista, en cualquier otra religión, haciendo peticiones repetitivas, pero no creo. Dice: creed que lo recibiréis. ¿Qué es lo que voy a creer? Lo que estoy pidiendo. Y dice: eso viene. Ok, el verso que sigue. Y aquí está el mayor problema de nosotros los evangélicos. Y cuando esté llorando, ¿qué? Perdona. Pero ni a balazo yo voy a perdonarte. Ni a balazo. Pero sigo orando. Esa es la condición de la iglesia en Venezuela, que tenemos muchas cosas en el corazón, y eso es lo que impide que Dios intervenga en la iglesia, en nuestras vidas. Por eso nos mandó a humillarnos, a abandonar esas conductas, a abandonar esas prácticas, cualesquiera que estas sean. Aleluya. Rapidito, vamos con la otra lámina. Regresamos a las láminas, ok. Veamos, vamos rapidito a ver el mandamiento de humillarse, Santiago 4:10. Quiero leer eso rapidito. Santiago 4:10. Vamos a ver qué dice. Si ya está ahí. Ok, ahí está. Vea bien lo que es humillarse. Es un mandamiento que da el Señor. Humillaos delante del Señor, y el Señor os exaltará. Ese es un mandamiento que nada tiene que ver con Segunda de Crónicas 7:14.
que es lo que se usa para todos los clamores y para todas las actividades. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. No hay más versículos. Vea ese que está allí. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es decir, humillarse es cambiar de actitud. Humillarse es cambiar de posición. Humillarse es abandonar. ¿Por qué me está mandando a humillar? Porque estoy altivo. ¿Por qué me está mandando a humillar? Porque estoy prepotente. ¿Por qué me está mandando a humillar? Porque tengo vanagloria. ¿Por qué me está mandando a humillar? Porque tengo maldad. ¿Por qué me manda a humillarme? Porque tengo carnalidad. Humillarse es abandonar, renunciar, negarse a lo que estemos haciendo que ofende al Señor, y luego vendrá la exaltación. Lámina que sigue. Ok, vamos a Proverbios 3:34 rapidito. Proverbios 3:34. Vea bien eso que está allí. Ciertamente Él, Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Qué es un escarnecedor? Un escarnecedor no es uno que pica carne en la carnicería, ¿sabe? Un escarnecedor es un burlador. Un escarnecedor es aquel que hace burla con crueldad. Es aquel que menosprecia al otro y le hace burla y lo humilla. Por eso dice allí, ciertamente Dios se burlará de los escarnecedores y a los humildes le va a dar su gracia, le va a dar su bendición. La lámina que sigue, tengo que avanzar. Ok, es Primera de Pedro. Ok, aquí está. Vamos a ver aquí, vamos a la lámina final. Aquí está la verdadera humillación. No, póngame la lámina final, esa que tiene allí. Vea eso que está allí. Y vamos a buscar Filipenses 2. Este es el ejemplo de la verdadera humillación. Ya no es Segunda de Crónicas, ya no es para ningún otro sitio. Este es el modelo de la verdadera humillación. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Vea bien. Haya pues en vosotros este sentir. Este sentir es este sentimiento, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? ¿Cuál sentimiento? ¿Cuál actitud? Versículo 6. Hablando de Jesús, hablando del Verbo, el cual siendo en forma de Dios, no se aprovechó de ser Dios, no utilizó la condición de ser Dios, no se aferró a que era Dios, que tenía toda la gloria y todo el poder. Él va a venir a la tierra, Él va a venir a dar la salvación, va a venir a dar el perdón. Entonces Él se humilló, Él renunció a todos los privilegios, se negó, cambió de posición y no se aferró a la posición que tenía, que es el error que cometemos nosotros. Nos aferramos al ministerio, al cargo, al oficio, a las responsabilidades y nos consideramos superiores. Pero el Señor dio el ejemplo de la verdadera humillación. Verso que sigue. Ahí está. Sino que se despojó a sí mismo. Se sacó todo lo que perfecto que Él tenía, su gloria, su magnificencia. Como viene a la tierra y va a ocupar el lugar nuestro, todo eso lo soltó, hecho semejante a los hombres,
Verso que sigue. Y estando en la condición de hombre, nadie lo humilló. Él mismo se humilló, él mismo renunció, él mismo se negó. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La humillación es un acto de la soberana voluntad del ser humano. La humillación es una decisión que cada creyente y cada ministro tiene que tomar cuando está en una condición que desagrada a Dios, cuando está en una situación que ofende a Dios, cuando está en una posición carnal que a Dios no le agrada. Entonces tengo que renunciar. Humillarse es negarse. Me niego a mí mismo para darle paso a Dios. Ahí está el ejemplo de la verdadera humillación. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Vamos a darle gracias a Dios, y qué bueno ha sido el Señor y el pastor que me dio este tiempo. Aleluya. Vamos, levante sus manitos, bendiga al Señor. Padre, en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuevamente nos acercamos a ti, Señor amado, para honrar, bendecir, santificar y glorificar tu nombre. Hemos oído esta palabra, esta enseñanza, hemos visto y leído tantas cosas. Ahora te rogamos a ti, Espíritu de Dios, que nos ayude